con ellos para pensar una estrategia. Nos contactamos con ellos para armar una estrategia de facilitar a las empresas constructoras de Argentina este acceso a la transformación digital. En muchos términos, voy al de marketing, por ejemplo, pero en muchos otros términos más, es muy conveniente tener una página web, una presencia en redes, una presencia con un @laempresa.com.ar o lo que fuera, porque nos da una diferenciación respecto de algo muy chico o algo muy de emprendimiento o algo muy que no es una empresa seria, ¿no? O sea, lo primero que uno ve cuando tiene un @algo, esto está más armado que aquello que usa un Gmail simplemente, que es muy particular o muy individual, o cualquiera otra de los servidores gratuitos que existen hoy en día. Es importante poder darle no solamente esa seriedad a nuestra empresa, sino también la enorme cantidad de herramientas prácticas que nos ofrece este servicio. Documentos compartidos, hojas de cálculo, presentaciones, colaboración en línea. Cuando uno descubre que podemos dejar de adjuntar 20 documentos que siempre van a estar en una versión desactualizada por mail y podemos trabajar en la nube, podemos colaborar, podemos modificar, podemos siempre acceder desde el celular a la última versión de las cosas, el trabajo es un poco más fácil, el trabajo es un poco más accesible. Hecha esta presentación, le damos la bienvenida a Alejandro, a Juan, para que se presenten y para comenzar este webinar. Bueno, muchas gracias, Seba, también a Santi por la gestión, a todo Camarco y a la Escuela de Gestión de la Producción por la oportunidad. Me presento rápido, yo soy Alejandro Sanguinetti, soy el líder de marketing y alianzas de Merity. Ahí les dejo mi LinkedIn, en caso quieran entrar en contacto. Les cuento un poco con la buena intro que hacía Seba, para ordenarlos un poco que vamos a ver en estos 45, 50 minutos. Bueno, vamos a contar un poquito más de esta alianza, digamos, de estas actividades y acciones y beneficios que vamos a poner a disposición de la comunidad de Camarco. También contarles de Google Workspace, la solución de Google. Y vamos a dejar un espacio para preguntas y debate en el final, en el que van a poder desmutearse, digamos, y poder conversar al respecto de lo que vayamos viendo a lo largo del encuentro. Bueno, como bien decía Seba, hoy vamos a hacer foco en contarles la solución Google Workspace. Es una solución que aporta productividad a las empresas, que se basa en 3 principales ejes: lo que es la colaboración, el tiempo real y toda la potencia y la inteligencia artificial que tiene Google, y todo el trabajo en la nube para poder aportar productividad a las empresas. Así que para esto lo voy a presentar a Juan. Juan Villarsiri es el líder de ventas y experiencia del cliente de Merity. Así que, Juan, te doy paso si continúas. Dale, gracias, Ale, buenas tardes a todos. Si querés, ahí les dejo, igual que Ale, mi QR para que puedan sumarme a LinkedIn si alguno lo usa. Entonces, como decía Ale, en los próximos 40 minutos les voy a estar contando quiénes somos y qué es Workspace. Si alguno anda con algún problemita de insomnio, seguramente en estos 40 minutos lo solucione. Pero entonces, a ver, ¿quiénes somos básicamente? Nosotros desde el 2009 somos partner de Google. Hace más o menos en el 2011, finales del 2011, principios del 2012, hemos tomado la decisión estratégica de dedicarnos 100% con foco en las tecnologías de Google, y dentro de esas tecnologías, puntualmente en Google Workspace. Y la verdad es que eso nos ha dado éxito porque nos ha convertido en el primer partner premier en toda la región que hace 100% foco en Google Workspace. Nosotros hacemos todo el día esto, no hacemos otra cosa. En un pasado éramos partner de Amazon, de IBM, de Microsoft y demás, pero bueno, la verdad es que la suite de Google ha crecido tanto que dijimos apostemos a la productividad y a la colaboración. Si quieres pasar a la siguiente, Ale. Y la verdad es que nos ha ido algo bien, diría yo, ya que tenemos más de 1000 organizaciones y más de 60.000 usuarios ya implementados en diferentes industrias, tanto láctea como construcción, como salud, laboratorios, etcétera. La verdad es que fue una decisión estratégica bien tomada, y lo que nos permite tener un foco diferencial versus otras compañías del mercado. Nosotros, en el ámbito tecnológico, es muy fácil distraerse, hay tanta oferta que es muy fácil irse a SAP, es muy fácil irse a otras tecnologías, es muy fácil irse, no sé, a vender telefonía y demás, pero la verdad es que nosotros dijimos, hagamos una sola cosa y hagámoslas bien, y este es nuestro foco. Si querés pasar a la siguiente, Ale. Acá tienen un pequeño videito que Ale va a reproducir sobre Google Workspace. ¿Querés aumentarlo?
Ahí estamos. ¿Se está escuchando el video? No, no se escucha. Bien, ahora sí. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahí pasaba el video. Bien. Ahí te pasó, Juan, a la siguiente. Entonces, básicamente, ¿qué es Google Workspace? Básicamente es una suite de productividad. Imagínense ustedes, no sé si conocen la suite de Microsoft, Office 365, IBM Connections y demás, pero básicamente, ¿qué es lo que hace diferente a Workspace versus otras soluciones del mercado? Básicamente que es segura. Google tiene hoy en día uno de los sistemas de seguridad más amplios del mercado. Es una herramienta inteligente, nos permite, más adelante vamos a ver, nos permite hacer tareas automatizadas y acceder a la información muy, muy rápido. Creo que ahí se cortó la presentación porque alguien empezó a presentar, ¿puede ser? Ahí volvemos, tranquilo. Ahí estamos. Ok. Todos ven la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Genial. Entonces, decía que necesitan ser seguras, necesitan ser ¿qué lo hace diferente? Básicamente es que es inteligente, o sea, nos permite hacer tareas automatizadas y acceder a la información en segundos, de la misma manera que hoy lo hago en el google.com, por ejemplo. Y necesita ser simple, porque de nada nos sirve que sea una mega herramienta que haga un montón de cosas y que no sea simple de usar, que no sea fácil de usar. Entonces, básicamente, es una herramienta que no requiere una implementación que perdure en el tiempo, no requiere una implementación compleja y sobre todo es una herramienta intuitiva. Calculo que aquí la mayoría usan de manera personal un Gmail, entonces esto es muy similar, es muy parecido y esa interfaz, llevamos de cierta manera lo que hace Workspace es, muchas veces es una anécdota, ¿no? Pero en el pasado antes se decía que la innovación venía del trabajo hacia la casa. Hoy en día es totalmente al revés, o sea, la innovación va de la casa al trabajo. Todos usamos google.com, todos usamos YouTube, todos usamos un Gmail. Entonces, de cierta manera, darle al usuario la misma experiencia que hoy tiene en el hogar, que hoy tiene en su ámbito personal, es muy satisfactorio e incluso facilita mucho la implementación de este tipo de herramientas. Siguiente, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es Google Workspace? Nosotros nos gusta dividirlo en 3 grandes grupos porque es muy, muy grande la suite. Tenemos el grupo de conectar con el Gmail, Calendar, Chat, Google Meet, Voice y Currents, básicamente separándolos un poquito. Los diferenciales a la versión gratuita son Google Chat, que básicamente, imagínense un grupo de WhatsApp en donde podemos tener un debate de diferentes cosas, de diferentes conversaciones, siempre sobre grupos de determinadas personas o varias. Después tenemos Google Meet, como esta videollamada que estamos haciendo aquí, que nos permite grabar, nos permite en sus versiones más básicas tener hasta 250 participantes. Incluso nosotros podríamos empezar a interactuar ahora con preguntas y respuestas al público con diferentes herramientas. Podemos generar encuestas, incluso hasta levantar la mano. Si alguno tiene una duda, tiene el ítem para levantar la mano y demás. Después tenemos Google Current, que es la red social interna de Google. Imagínense un Facebook para la empresa. Tenemos muchos clientes que están probando, por ejemplo, los nuevos empaques de sus productos en su red social interna, lanzan el nuevo empaque hacia los usuarios internos y según los likes que tengan se deciden si lanzarla al público o no. Esto básicamente es una metodología, están aplicando metodologías ágiles, pruebas de concepto y demás, usando la red social, básicamente. Después tenemos el grupo de crear, donde tenemos Docs, Sheets y Slides, que básicamente es el equivalente a la ofimática de Microsoft. Después tenemos un punto muy, muy clave que es Google Formularios. No sé si alguien lo ha usado, pero Forms a mí me parece una maravilla total.
en donde nos permiten crear, por ejemplo, encuestas de satisfacción, ¿sí? Y otras cosas, en donde ¿por qué digo que es clave Google Forms? Porque básicamente todas las herramientas de Google se pueden automatizar, son de código abierto. Entonces, yo podría crear pequeñas automatizaciones, como por ejemplo, un seguimiento de pedidos, un pedido de vacaciones, no sé, rendiciones de gastos y demás, todo con Google Forms que se integran a las diferentes herramientas. Por ejemplo, podría crear un site, que es un sitio intranet con Google Sites, en donde le puedo embeber un formulario y que ese formulario dispare diferentes acciones. Crea automáticamente una hoja de cálculo, por ejemplo, con todos los asistentes de esta videollamada, mande un correo con todo lo que cargué, un seguimiento de operaciones, por ejemplo, y entre tanto, me pueden ocurrir millones de ejemplos ahora. Después tenemos Google Keep, que es para tomar notas. Jamboard básicamente es una pizarra digital que nos permite hacer metodologías ágiles. Google Drive, que a diferencia de la versión gratuita, tiene espacio ilimitado, o sea, yo podría cargar de manera ilimitada todos los archivos que quisiera. Y tiene el concepto también de lo que se llaman unidades de equipo, que las unidades de equipo básicamente me permiten generar carpetas departamentales replicando un file server local, por ejemplo, en donde la propiedad de todos los archivos que esté dentro de esa unidad de equipo va a ser del dominio y no del usuario. Entonces, con fines de auditoría, el día de mañana tenía un usuario, se bajó, me quisieron robar información, lo que fuere, está todo contenido dentro de Google Drive y dentro de las unidades de equipo. Y después tenemos la etapa de controlar, que básicamente tenemos Google Vault. Google Vault básicamente es una herramienta de auditoría. Vault guarda 10 años de información de todo lo que pasa en el mail y de todo lo que pasa en el Drive, y lo guarda en un matter de solo lectura. Entonces, de esta manera tengo validez legal del documento que está guardado. Después tenemos Google Cloud Search. Google Cloud Search es imagínense un google.com dentro del dominio. Ustedes dentro de cada una de las herramientas tienen su buscador propio. O sea, yo puedo buscar dentro de los documentos, puedo buscar dentro de los correos, etcétera. Pero Google Cloud Search me va a hacer una búsqueda across todo el dominio. O sea, me va a buscar, por ejemplo, busco a Alejandro Sanguinetti y busco a Sebastián. Básicamente me va a traer todo el histórico de correos que intercambiamos, de mails, de calendarios que compartimos, de documentos en los que trabajamos juntos y demás, todo en una única pantalla. Después tengo la consola de administración, que esto es un punto diferencial dentro de Google, que básicamente todo este entorno de aplicaciones se administra desde un único lugar, en donde puedo administrar políticas, dar de alta o bajar usuarios, dar de alta aplicaciones o bajarlas o denegarle el acceso a otros usuarios, todo desde un único panel. No tengo un panel para la videollamada, un panel para el correo, un panel para la ofimática. Es todo en un único lugar. Bien, pasar al siguiente, Ale, por favor. Entonces, y básicamente todo esto está sobre un entorno seguro. Google es una de las pocas empresas hoy de Silicon Valley que no ha sido hackeada en los últimos 3 años. De hecho, dentro de las regulaciones que tiene, ha adquirido hace poco la Ley de Protección de Datos Personales en Argentina. Esto quiere decir que nadie se va a meter con sus datos, nadie va a hackear su empresa y demás, porque hay un montón de compañías, además de Google, que dicen que la nube de Google hoy es segura. De hecho, si entran a la página del Banco Central, pueden ver dentro de nube sugerida, aparece la nube de Google como una de las 2 sugeridas para volcar nuestros datos, nuestra información, digamos. Siguiente. Y básicamente, ¿qué es lo que hacemos en Merity? Nosotros, en esta decisión de foco que les contábamos antes, yo siempre cuento la anécdota que todos los años nos gusta ir al Google Cloud Next, que es el evento anual de Google, donde presentan las nuevas cosas y demás. Y hay una conferencia que se llama la neurociencia del cambio, que básicamente, en grandes rasgos, cuenta que cuando se somete al cerebro un cambio, solamente puede retener 3 cosas. Entonces, nosotros, maravillados con ese resumen de la neurociencia del cambio, dijimos, basemos nuestro modelo de negocio en hacer 3 cosas. Entonces, nosotros decimos que implementamos Workspace y sus variantes y sus licencias y demás, gestionamos el cambio, o sea, el éxito de cualquier proceso tecnológico, independientemente del proveedor o la tecnología, depende sí o sí de que hagamos una gestión del cambio, de que acompañemos a las personas, porque si no, la tecnología puede ser maravillosa, pero si no se usa va a quedar tirada, como sucedía antes, dentro de una caja y nunca ser implementada. Entonces, ayudamos a las personas a incorporar las nuevas tecnologías, a contarles cómo hay una nueva manera de trabajar. Y después viene la etapa de transformación digital, que básicamente es una frase que habrán escuchado 700 veces en lo que va de la semana, y eso que fue feriado, en donde, ¿qué es la transformación digital para nosotros? Básicamente es la que se basa en los nuevos procesos. O sea, no es tirar una herramienta y poner una herramienta nueva, más cara y mejor, sino que es entender
cómo son nuestros procesos diarios, cómo son nuestra manera diaria de trabajar y cómo tomamos esos procesitos que cada una de las áreas hace y lo hacemos mejor con tecnología, o lo hacemos de una manera más eficiente con tecnología, con la tecnología disponible, obviamente. Siguiente. Y básicamente, de nuevo, con las tres cosas para lograr este mindset, para lograr este éxito en nuestros proyectos, nosotros tenemos tres ejes. Las personas, ¿sí? Gestionando el cambio, acompañándolas a que entiendan que hay una nueva forma de trabajar. Los procesos, ¿sí? Entendiendo cuáles son de estos procesitos que hoy hago de manera manual, de manera ineficiente o no tan eficiente, cómo lo hago con nuevas tecnologías. Y obviamente la pata tecnológica, que es implementar Workspace y entender si realmente Workspace se ajusta a las necesidades de la compañía. Nosotros tenemos volver al anterior profile, nosotros tenemos una frase que nos encanta decir de que no tenemos clientes insatisfechos. El promedio de nuestros clientes es de 10 años, el lifetime value de nuestros clientes. Entonces, eso demuestra que nos buscamos buenos clientes de cierta manera y no vendemos por vender, sino que implementamos esta tecnología en las empresas que realmente la necesitan o que realmente le cambian sus procesos. Entonces, basándonos en las personas, y este es el punto principal de nuestro trabajo, básicamente es de qué manera agilizamos y aumentamos la productividad en las compañías. Y básicamente es contándoles a las personas que componen esa compañía de que hay una nueva forma de trabajar, que hay una nueva forma de comunicarse y hacer, y que esa es que el mundo ya dejó de ser en email, sino que está pasando a ser conversaciones, que ya no se clasifica más información, sino que se busca, que no se guarda toda información en carpetas estancas, sino que se usa en un etiquetado inteligente, que no se borra más, que se archiva, porque el espacio en la nube es ilimitado. Obviamente no se adjuntan más archivos, que se comparten enlaces, y que obviamente la aplicación como un email, o sea, algo local en la PC, dejó de ser algo estanco, sino que ya lo podemos tener acceso desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. La siguiente. Y lo mismo pasa con la forma de trabajar en documentos. O sea, seguramente muchos aquí cuando hemos estudiado o digamos en el trabajo diario tendrán su versionado de documentos. No tiene la versión 1, la versión 2, la versión final, la versión 3, la versión final, y todo pasa a dejar de ser ese versionado infinito de documentos a ser una única fuente de la verdad, un único documento que guarda todo el histórico de cambios y que es auditable, que no se trabaja más solos, que se trabaja juntos en tiempo real, que la colaboración vía email se está terminando para tener una colaboración en documentos en tiempo real con un chat integrado, y que el puesto de trabajo, esto lo demostró la pandemia, pero dejó de ser un trabajo físico, dejó de ser un puesto de trabajo físico, sino que se pasó a trabajar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Esto es muy importante. Google ahora está diciendo que nosotros el año pasado ya trabajábamos en la oficina y nos mandaron a trabajar a casa. Y Google te está diciendo, no trabajas en tu casa, trabajas desde cualquier lugar. O sea, está el caso de Google, que tiene gente trabajando en una playa en Cancún y te hacemos una videollamada y lo ves en un resort increíble y no está en su casa, pero de cierta manera sigue trabajando exactamente igual. Y obviamente que se terminó el trabajo offline para estar siempre conectados y trabajar online. Workspace no es una herramienta que demande mucha conectividad, que demande conexiones increíbles de internet para que funcione, sino que de la misma manera que Seba se pudo conectar recién desde su celular, podemos hacerlo con tecnologías 3G, 4G y demás, con la misma conexión del celular. La verdad que esto funciona muy bien. Siguiente. Y básicamente para esto nosotros diseñamos todo un proceso, mejor dicho, en donde el despliegue, la implementación de esto, independientemente si tengan 2 usuarios o tengan 150.000 como tiene hoy Airbus, las implementaciones no duran más de 3 meses. O sea, todo lo que es la implementación, el lanzamiento de la herramienta y la formación de lo que llamamos los agentes del cambio, que son estas personas que nos van estos campeones, por decirlo de alguna manera, que nos van a traccionar a los demás usuarios y hacer un derrame de información hacia el resto de la compañía. Y luego pensamos que para el año 2 y el año 3 hay unos hitos. El primero es el que llamamos la consolidación de la cultura del trabajo colaborativo. O sea, hacer una segunda vuelta y terminar de entender dónde tengo mis falencias en el uso de las herramientas. Y por último, llegar a esta transformación basada en nuevos procesos, que era lo que les mencionaba antes, de entender qué procesitos automatizar. Si yo no hago todo este proceso, si no hago toda esta consolidación y esta formación de agentes de cambio, obviamente voy a tener una adopción de la herramienta, porque la herramienta es simple, porque la mayoría tenemos un Gmail y la herramienta es muy similar, entonces voy a tener de cierta manera un cambio orgánico. Pero la diferencia que hay entre no hacer nada y hacer es literalmente increíble. Muy grande la diferencia que hay entre no hacer nada, entre implementar la herramienta y
y nos vemos a la hora de la renovación, en hacer un montón de hacer un proyecto complejo de cambio cultural en la compañía. Digamos. Pasar a la siguiente, Ale. Y para ello, básicamente, usted me dirá, Juan, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo hacemos todo eso? Entonces, básicamente, tenemos todo un proceso diseñado que lo hemos dividido en fases. La primera fase es la implementación, que consta de la puesta en marcha, de la migración, de la administración, obviamente de la consola y de los usuarios. Luego vamos haciendo análisis de adopción trimestrales, en donde vamos entendiendo cómo está haciendo la mejora de la productividad y la mejora en el uso de las herramientas. Y después empezamos con, obviamente, talleres de seguridad, gestiones del cambio, en donde hacemos un relevamiento, una comunicación, un entrenamiento para consolidar literalmente el uso de la herramienta. Obviamente ustedes seguramente tengan altas y bajas dentro del año o del ciclo de vida, entonces tenemos lo que se llama una capacitación continua. Capacitamos tanto a los nuevos usuarios como a los viejos usuarios, dependiendo de los resultados de los análisis de adopción. También hacemos un content management para entender cómo están administrando su información dentro de los drives y de las unidades de equipo. Y después viene la parte interesante, que es la que a mí más me gusta, que es lo que llamamos el auto-softs. O sea, cómo entender o cómo no hacer para duplicar costos. O sea, seguramente va a haber una coexistencia dentro de las herramientas. Si de cierta manera voy a manejar archivos de Office, voy a manejar archivos de otras tecnologías, entonces, de cierta manera, cómo reemplazo la ofimática tradicional con las herramientas de Google y literalmente dejo de duplicar costos. Y después viene, obviamente, la etapa de automatización, en donde de vuelta tomo todos estos procesitos, incluso llego a la parte de data analítica, en donde empiezo a tomar todos mis datos no estructurados y los vuelco dentro de una hoja de cálculo y los empiezo a visualizar con Data Studio, por ejemplo. Todo esto, obviamente, como les decía antes, para llegar a una consolidación de costos TI. O sea, de cierta manera, ¿cómo hago para reducir costos? Que se entienda que esto es como que es una inversión, no es un gasto, por obviamente aumentar la productividad, que obviamente después podemos hacer doble clic en esto y entender en cada una de las compañías dónde afecta o no el uso de estas herramientas. Siguiente, Ale. Gracias, Juan. Antes de pasar a las preguntas, queremos contarle un poco de qué se trata esta alianza y las alianzas en general, como esta que estamos haciendo con la Cámara, para que entiendan qué beneficio pueden tener, ya que la idea es justamente de eso, ¿no? De entender en dónde se encuentran cada uno de ustedes, qué desafíos tienen a nivel empresa y cómo ayudarlos. Bueno, estas son algunas de las organizaciones con las que venimos trabajando, pero básicamente los beneficios que ponemos a disposición se dividen en tres. Por un lado, acercarles descuentos y promociones exclusivas en lo que tiene que ver con el licenciamiento de Google Workspace y todas las soluciones que contaba Juan. Luego, lo que tiene que ver con servicios profesionales, como Merit, y nosotros como primer partner apoyamos a las empresas a mejorar el uso de esta herramienta, y también con jornadas de capacitaciones a todos los usuarios para que empiecen a usar la herramienta de una forma más eficiente. De hecho, para esto le vamos a estar mandando una encuesta a todos los que participaron, con algunos premios que también le vamos a hacer llegar a los ganadores, pero básicamente con el foco de entender qué desafíos tienen hoy a nivel empresa y ajustar un poco esta oferta de beneficios que vamos a poner a disposición de ustedes y bonificaciones para que puedan aprovecharlo y tengan congruencia, digamos, con esos desafíos que tienen a nivel empresa. Entonces, haciendo un doble clic, digamos, en esta alianza, nosotros dividimos los beneficios en dos grandes grupos. Obviamente algunas empresas van a ser usuarias de la herramienta y otras no. Entonces, esa es un poco la discriminación en el buen sentido que hacemos. Es decir, que son diferentes los beneficios para las empresas que sean usuarias de las que no sean usuarias. Siempre hablamos, obviamente, de las empresas que forman parte de la comunidad de la Cámara, ¿no? Obviamente es un beneficio exclusivo para aquellas empresas que actualmente estén dentro de su comunidad y pertenezcan a la Cámara. Entonces, para contarles, después le vamos a mandar el detalle, pero a grandes rasgos para que entiendan de qué se trata en detalle, digamos, estos beneficios. Para las empresas que sean usuarias, nosotros lo que ponemos a disposición es, por ejemplo, la factura local, es decir, que puedan pagar el licenciamiento en pesos y evitar el impuesto país y diferentes cargos que actualmente, si lo tienen contratado directamente con Google, lo están haciendo con tarjeta y en dólares y no evitando así estos cargos impositivos. Por otro lado, soporte local, asistencia técnica en español, diferentes capacitaciones y workshops que damos a nuestros clientes de forma gratuita y que ustedes tendrían acceso, bonificación 100% de lo que es el servicio de traspaso, por eso estamos hablando de beneficios para aquellas empresas que sean usuarias, es decir, que ese
ese proceso, digamos, de traspaso sería de forma gratuita para las empresas que pertenezcan a la Cámara. Y también otro servicio que es muy importante, que es el de, que un poco lo comentaba Juan, de una auditoría de adopción para entender cómo es el uso de ustedes en la herramienta y cómo podemos ayudarlos a incrementar la eficiencia de la herramienta y a entender en dónde están esas bajas, digamos, y herramientas que hoy forman parte de una capacidad ociosa porque se están pagando y no se están usando, y cómo los ayudamos a que las implementen. Y para los que no son usuarios, o sea, empresas que hoy actualmente no tengan contratado el licenciamiento con Google Workspace, además de los beneficios que también le comentábamos, se suma un beneficio de un 20% de descuento en la licencia. O sea, el licenciamiento, por el hecho de tenerlo con nosotros y formar parte de la Cámara, tienen un descuento del 20% en el costo de la licencia, ¿no? Que puede ser mensual o anual. Y un beneficio también en todos los servicios, que es un poco el camino que contaba Juan de las diferentes fases, con un beneficio que queda del 20% en todos los servicios. Obviamente demostrando que forman parte de la Cámara. Le vamos a estar haciendo llegar la encuesta, también una página exclusiva donde pueden acceder y consultar un poco más por estos beneficios y obviamente obtenerlos, digamos, en el caso de que sea de su utilidad. Queremos dejar un espacio para preguntas. Pueden desmutearse con el micrófono o hacerlas también dentro de la sala, y con Juan vamos a estar respondiendo con gusto. Ale, ahí Julieta Fernández Villafranca nos pregunta, ¿tienen un manejo de reunión y seguimiento de tareas similar a Asana? La respuesta es sí. Podemos manejar, tiene Google Task dentro del Gmail, vos podés administrarte tus tareas, digamos. Y obviamente dentro de las reuniones, dentro de los Meet, nosotros como administradores del Meet, como creadores del dominio, el que creó, esta Meet, podemos administrar los usuarios, desmutear, mutear los usuarios, expulsarlos de la reunión y demás. No sé, Julieta, si respondí tu pregunta. Ahí, Juan, si querés, ya tengo acceso a las preguntas, así que las voy haciendo. Bueno, bárbaro lo de Julieta, si tenés algún comentario más, Juli, podés comentarlo. Sí, otra ¿qué tal? Buenas tardes. Dale vos, Juli. Bueno, no, quería saber, además de la tarea y la reunión en el momento, si después vos podés retomar, porque bueno, muchas veces hay reuniones de seguimiento cada 15 días, entonces vos a los 15 días querés ver algún avance, en qué quedó, si se hizo los puntos que quedaron pendientes, propuestos, y se puede levantar, digamos, esa tarea y volver a hacer un update de eso. Sí, vos podés generarte la cantidad de tareas que quieras, podés sacarlas a través del Meet, digamos, a través de este Meet que estamos haciendo, o te vas a la pestaña de cualquiera de las aplicaciones y te aparece una barra lateral que son las tasks, o sea, y vos te podés generar recordatorios dentro del Gmail o recordatorios dentro de Google Calendar, incluso podés pedirle que te avise pasado determinadas horas o determinados días. Sí, se puede hacer, digamos. Gracias. Ahí, antes de darle el paso a Daniel, que levantó la mano, ahí varios preguntaban por la grabación. Sí, la grabación, a todos los que se registraron se la vamos a estar haciendo llegar, la grabación completa. Dani, si querés, te damos el paso. Muchas gracias. La pregunta es, cuando te referías específicamente a que ya no hay versiones de documentos, en el mundo de la construcción, uno de los documentos principales es el AutoCAD. Bien. Entonces quería saber si tenés algún tipo de experiencia al respecto. Sí, Google tiene Google Drive en sí, sin pagar licencia AutoCAD vos podés visualizar los archivos. O sea, lo que te va a hacer es generar un único, o sea, vos a medida que vayas haciendo los cambios te va a ir generando diferentes archivos. Pero es puntualmente porque es un formato externo a Google, digamos. Pero sí te sirve como visualizador, digamos. Vos podés guardarlo en el Drive porque no te va a limitar el espacio. Está claro, pero vos hablabas de que se acababa el versionado. Sí, en los archivos de Google, en todo lo que es Docs, Sheets y Slides. O sea, vos, por ejemplo... o sea, ¿hay algún avance? ¿Sabés si están trabajando con la gente de Autodesk como para trabajar en no lo sé. planos? Sí, no lo sé. Ahí, Juan Alejandro, respondo yo esa parte. La verdad, Daniel, todo lo que sea trabajo con AutoCAD como tal, digamos que hoy ha sido superadísimo en Autodesk con BIM 360 a través de varias herramientas, entre ellas Revit, que reemplaza en un 99% de las funcionalidades a AutoCAD. No hay que matarlo, pero sí que lo reemplaza. U otras herramientas, dependiendo del tipo de obra, puede ser
Civil 3D, puede ser InfraWorks para todo, puede ser Navisworks, todo lo que sea el versionado, por llamarlo en esos términos, de la documentación de obra, hoy se trabaja en modelos paramétricos que pueden ser usados en BIM 360. BIM 360, para decirlo fácil, viene a ser como un Google Drive, pero específico para un proyecto de construcción, donde podemos tener la documentación técnica de ese proyecto. En Google Drive podríamos tener todo lo demás que no es un plano, o que no era un plano en la construcción 2D, y que realmente, bueno, se siguen usando, ¿no? Las hojas de cálculo, justamente los pliegos, etcétera. Sebastián, te agradezco y es muy claro lo que expresás, porque justamente yo vengo siguiendo el BIM y justamente mi pregunta venía específicamente cuál es la interfase de esto con todo lo que son los procesos BIM, ¿no? Entiendo. Mirá, Google tiene una alianza con BIM, o sea, vos incluso hasta... no soy un conocedor total del tema, te puedo buscar más información y te la mando por correo, pero sé que están trabajando en una interacción para que los archivos de BIM se guarden en Google Drive, digamos. Después del resto del versionado de lo que te contaba, era básicamente en hojas de cálculo, en presentaciones, en documentos. Vos no generás diferentes archivos cada vez que modificas una celda, por ejemplo, pero sí te queda todo el historial para hacer auditorías, digamos. Te queda todo el histórico de los cambios que se fueron haciendo en el documento. Incluso, si suponete, hicieron cambios que no iban en ese documento, vos podés volver atrás, chequeás cuál es la versión que es la correcta, digamos, y podés volver atrás a esa versión. Siempre en los documentos nativos de Google. Bien, había una pregunta que quedó ahí de Julieta. ¿No, Dani, te quedó claro o tenés alguna consulta más? Super. Gracias. Quedaba ahí colgado algo que también preguntaba Julieta respecto a si se puede ver qué usuario fue el que modificó o eliminó el archivo. Sí, definitivamente. Vos tenés 3 momentos de auditoría, digamos, en la seguridad de los documentos. Vos podés ver el histórico de versiones, a ver con nombre y apellido quién fue el usuario que fue modificando los documentos. Después, si se elimina ese documento por mala fe o por error o lo que fuere, vos tenés como administrador 30 días para recuperar esa información, o sea, incluso hasta se haya borrado la papelera de reciclaje, vos podés recuperar, pasados 30 días podés recuperar esa información. Y si no, teniendo Google Vault, tenés 10 años ese documento guardado, por más que se haya eliminado. Hay una forma de recuperar ese documento, incluso aunque hayan pasado 10 años. Digamos. Perfecto, vamos con más preguntas. Acá Sergio, esta la respondo yo, si querés Juan. ¿Google Meet permite el uso de rooms separados? Sí, ya está activo. Permite obviamente el hecho de separar a diferentes personas en diferentes salas y autoadministrar para que vuelvan a la misma sala en el momento que se requiera. También con otras funcionalidades como las que contaba Juan, de hacer preguntas, encuestas y demás, todo en tiempo real en la misma sala. De hecho, les cuento un dato curioso. Esta visual que ustedes están viendo de Google Meet acaba de cambiar hace horas. O sea, ayer, creo, antes de ayer, teníamos otra versión distinta. Eso es lo que tiene Google. Básicamente se va actualizando todo el tiempo y todo el tiempo salen funciones nuevas, visuales nuevas, más agradables y demás. Ya me parecía que había algo diferente. Sí. Exacto. Vamos con otra pregunta de Patricio. ¿Se puede conectar con Dropbox? Sí. Se puede conectar con Dropbox. No es lo que sugerimos porque vos empezás de cierta manera a competir. Ahí es donde empieza lo que decíamos de la racionalización de costos. O sea, tenés Drive, ¿por qué Dropbox? Entonces, pero sí, se pueden conectar, ambos son compatibles. Perfecto, vamos con otra pregunta de Sergio. ¿Para la colaboración hace falta que todos los usuarios tengan una cuenta de Google? La respuesta es sí, no una cuenta de Google paga, no es necesario. O sea, la verdad que nosotros lo que sugerimos esto es como el teléfono, o sea, cuando nadie tenía teléfono era un poco ineficiente, hoy que todo el mundo tiene teléfono es súper eficiente, lo mismo que con las aplicaciones y demás. Mientras más usuarios de la organización tengan esto, es X veces la cantidad de veces que se va a aumentar, digamos, la productividad en la compañía. La respuesta es no, podés incluso compartir tus documentos con usuarios externos que no tengan una cuenta de Google y pueden colaborar también dentro del documento o con usuarios de Gmail. Nosotros lo que pregonamos, digamos, es para proteger la seguridad dentro de la compañía, es que todos los usuarios de la compañía, @empresa, como por ejemplo @merity, todos tengan siempre el mismo dominio. Digamos. Pero sí, podés compartirlo con usuarios de Office, con usuarios de Microsoft, con usuarios de IBM, todos pueden colaborar en los documentos. De hecho, Google ha trabajado muchísimo con otras compañías para aumentar
la interoperabilidad de las herramientas, en donde hoy en día ustedes, por ejemplo, podrían estar visualizando un archivo de Excel, viendo un Excel, y nosotros lo estaríamos viendo a través de Google Sheet el mismo documento. Entonces, la verdad es que se ha trabajado mucho entre la interoperabilidad de las herramientas en general. Perfecto, ahí levantó la mano. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno. Yo en la empresa en la que trabajamos con un amigo, que estamos los dos trabajando colaborativamente, efectivamente, a través de Workspace. El otro día se nos presentó la situación de que para presentar una licitación, el archivo se tenía que cargar obligatoriamente con extensión XLS. ¿Cómo es, qué posibilidad hay de lograr eso con Google Sheets? Qué buena, excelente pregunta, siempre me gusta responderla porque antes no se podía, hoy en día sí se puede. Vos en día archivo descargar como Excel o como archivo XLS y podés hacerlo, es clic derecho descargar, básicamente. Obviamente en archivo vos tenés que elegir qué tipo de archivo querés, si lo querés como PDF, si lo querés como Excel, si lo querés como XLS.S, creo que es el otro. O sea, tenés varios formatos que se pueden descargar, digamos, y son compatibles con otras herramientas. Y paralelamente, digamos, te queda el Google Sheets y descargado en la misma Exacto. carpeta. Ahí se te duplica el documento, se descarga, queda guardado obviamente dentro de Drive o dentro de donde vos quieras, si en tu escritorio local y demás, pero vos tenés digamos, seguís teniendo el archivo madre en Google Sheets. Muchas gracias. Nada. Vamos con Jerónimo, que también... Sí, ¿cómo va? Hola. Mira, yo quería saber más que nada para los que lo tenemos hace tiempo, nosotros creo que ya van 9 años que lo usamos. Muy bien. ¿Qué utilidad vendría con ustedes, además de la factura local y la auditoría de adopción, que por ahí estaría bueno tenerla? ¿En qué me serviría estar con ustedes? Mirá, a ver, si querés la contesto yo, Ale. Primero, por ser usuario ya de por sí y ser miembro de la Cámara, sentémonos un minuto y hagamos una auditoría de la adopción, independientemente de si después avances con nosotros o no, para que vos tengas un panorama de dónde estás parado hoy. Porque nos ha pasado muchas veces que hay un montón de clientes que me dicen, yo soy el crack del uso de Google, y después cuando ves los análisis de adopción, 30%, 25% del uso de todo. Entonces, en general te va a servir a vos como visual para entender eso. Después, como diferenciales, el primero es, vos lo mencionaste, la factura local. Segundo, el soporte local. No sé si estás con Google Directo o con otro partner. Y el último, el más importante de los beneficios es que nosotros tenemos un programa para nuestros clientes, se llama Mi Club, en donde vos tenés acceso a capacitaciones, a consultoría, a talleres de transformación que damos de manera mensual, semanal y trimestral, dependiendo de cuál sea. Por ejemplo, ahora estamos con Academia Nube Pro, que es un servicio puntual nuestro, que todos nuestros clientes lo tienen gratis por no recuerdo el tiempo, no quiero meter 2 meses de capacitación semanal avanzada gratuita. Claro, y después tenés obviamente nuestros talleres de seguridad, talleres de innovación y demás. Damos de cierta manera diferentes servicios de manera gratuita solamente por ser cliente, obviamente entendiendo también en qué estadio estás. Porque vos me vas a decir, Juan, yo no necesito una capacitación de Google Sheet porque lo uso y tengo el 100% del uso. Entonces, ahí el análisis de adopción lo que nos da a nosotros es entender qué es en dónde te podemos ayudar. Si es realmente, a ver, a mí como vendedor me encantaría venderte 1 millón de capacitaciones, eso está claro, pero no te va a servir a vos el que si sos un mega usuario, un pro usuario de hojas de cálculo, que te dé una capacitación en eso. Entonces, el análisis de adopción lo que hace es entender dónde estás y decir, bueno, a ver, Jerónimo, tenés un excelente uso de Excel, tenés un excelente uso de presentaciones, pero vemos que ninguno de tus usuarios tiene un segundo factor de autenticación activado, por ejemplo. O que estás guardando todos archivos de Office y eso te está haciendo pagar licenciamiento extra de Drive, por ejemplo. Entonces, de cierta manera, ¿cómo racionalizar esos archivos? O sea, nosotros no nos gusta decir que tenemos paquetizados. Nosotros somos súper consultivos y vamos directamente, según lo que nos dice la auditoría de adopción, según los relevamientos que hacemos con vos, de entender en dónde se aplica, digamos, cada uno de nuestros servicios. No sé si respondí tu pregunta o me fui por las ramas. Sí, perfecto. Y después la otra pregunta era justamente con eso que decís, si yo tengo que cambiar el plan que tengo, porque yo tengo un plan viejo con almacenamiento ilimitado y los nuevos no tienen. Vos tenés Gmail Business.
Entonces, Sí. no hace falta. Vos al momento del traspaso, vos podés hacerlo. El traspaso es meramente administrativo, no cambia nada. Lo único que se te pide es un transfer token y tenés un cambio de facturación solamente. Sabé que en sí las licencias van a cambiar. O sea, G Suite Business, digamos, dejó de ser un SKU válido, por decirlo de alguna manera, y creo que el 7 de julio o el 8 de julio es la fecha máxima que lo habilitan. No vas a tener un cambio de costos, no vas a tener un cambio de alcance de las herramientas, porque sí el almacenamiento ilimitado lo estiraron hasta el año que viene. Después, sí o sí, si querés ese feature, creo que tenés que ir a la Plus, que es la tercera, y si tienes un aumento de costos. Pero puntualmente no cambia en nada tu versión, digamos, por ahora. Ok, gracias. Ahí eso lo podemos unir, Juan, con varios que preguntaron respecto a planes y a costos. ¿Querés contar un poquito cómo es eso? Sí, hoy Google tiene 3 planes. En realidad son 6, pero a mí me gusta contar los 3 primeros porque son los que me parece que más se ajustan a la realidad en Latinoamérica. El primero es lo que se llama Workspace Starter, eso vale $6. La segunda versión es lo que se llama Business Standard, eso vale $12. Y después tenemos la tercera versión que se llama Business Plus, que vale $19. Estas 3 versiones, obviamente, esos son precios de lista. Nosotros lo que hacemos es analizar caso por caso y, obviamente, pedir excepciones, tanto desde Merity como de pedirle a Google muchas veces algún tipo de incentivo para mejorar estos costos. Y después, obviamente, a ver, las diferencias entre las 3 versiones son muchas, desde unidades de equipo, desde almacenamiento ilimitado, desde poder grabar reuniones, desde tener, no sé, la posibilidad de definir en qué regiones están mis datos. Hay un montón de features, si quieren, no sé quién fue el de la pregunta específica, si quieres, Ale, después le podemos mandar, si nos deja su correo, le podemos mandar puntualmente un comparativo de versiones para que vean cuáles son las diferencias entre las 3. Pero básicamente vale $6, $12 y $19 cada una de las licencias. Perfecto. Acá preguntaba Patricio qué capacidad de almacenamiento dan, creo que un poco lo contamos. Sí, depende de la versión, va desde 30 gigas hasta 1 terabyte hasta ilimitado, depende de la versión. Incluso eso después, por ejemplo, los primeros, tengan en cuenta que cuando hablo de 30 gigas parece muy poquito, pero todo lo que es nativo de Google no me ocupa espacio. Me va a ocupar espacio los archivos de Excel, todos los archivos externos a Google, por ejemplo. Y después, obviamente, si ese espacio no alcanza, puedo ir al esquema de ampliación de espacio de almacenamiento. Puedo ir hasta, creo que el máximo es 12 teras que puedo subir por casilla. La verdad es que nosotros no vemos muy sano el poder tener que aumentar esa cantidad. En general, nosotros ayudamos a nuestros clientes a que no paguen almacenamiento extra y que esos 30 gigas alcancen. ¿Cómo se hace? Entendiendo qué archivos uso, entendiendo cómo los guardo, dónde los guardo y demás. Perfecto. Vamos con otra pregunta de Julieta. En los forms se puede solicitar vacaciones, pero también se puede autorizar. Sí, obviamente. Sí, es muy buena la pregunta. Básicamente se usa Google Script, que lo que hace el formulario es que la persona carga, nosotros lo tenemos, si querés un día podemos separar un cachito y te muestro nuestro pedido de vacaciones, en donde básicamente lo que hace es carga el formulario los días, la hora que quiere, a dónde se va, etcétera, etcétera, todos los datos que necesite, y ese formulario dispara 2 acciones. Primero crea una hoja de cálculo, rellena datos en una hoja de cálculo, en donde, por ejemplo, yo como líder del área puedo ver cuándo se quiere pedir los días, y lo que hago, y después le mando un correo de confirmación a ella y administración, un correo de que hizo la carga, ¿no es cierto?, a la persona y a administración para decir que tal persona, no sé, Alejandro, se está pidiendo vacaciones. Después tengo lo que llamo un checkbox, yo puedo cliquear ese checkbox, como que autorizo esas vacaciones y automáticamente se dispara en el calendario. Por ejemplo, en Google Calendar se reservan esos días, como, no sé, vacaciones Alejandro. Por otro lado, le avisa a administración y me llega un correo a mí de que, y a la persona como que aprobé esa vacación. Pero sí, se pueden aprobar, se pueden pedir, se pueden denegar también. Perfecto. Vamos con una pregunta de Sergio. ¿En Google Drive se pueden definir discos comunes o en todos los casos son discos compartidos de cada usuario? La respuesta es sí. Lo estás pensando como un esquema local en la PC. En general, todos tenemos nuestra unidad. Todos los usuarios de Gmail tienen su unidad, todos los usuarios de Workspace lo tienen. Y a partir de la versión estándar, ustedes tienen el concepto de unidades de equipo, que se los contaba antes, en donde básicamente puedo definir qué usuarios están dentro de esos archivos, digamos, de esas carpetas departamentales. Como administrador vas a tener potestad de ver incluso los archivos que el usuario tiene en su unidad, pero
en general, cuando ya vas a un esquema estándar de licenciamiento estándar con estas unidades de equipo, queremos que todos los usuarios vuelquen los archivos en determinadas unidades de equipo. Porque eso cambia la propiedad del archivo también. Ustedes saben que en Gmail, cuando ustedes crean un documento, el usuario, yo por ejemplo creo un documento, yo soy propietario de ese documento. Si yo vuelco ese documento que creé, lo vuelco dentro de una unidad de equipo, el dominio pasa a ser el propietario de ese documento. Por lo cual el usuario ya no lo puede borrar, no puede hacer un montón de cosas, digamos, y me queda a mí con fines de auditoría que puedo controlar ese archivo. Perfecto. Vamos con una pregunta de Patricio. ¿Qué diferencia tiene Google Workspace con Office 365? Miles. La verdad que pregunta difícil. La verdad que son dos herramientas excelentes. Me tapo un cachito el Merity. Office 365 es muy bueno también. Yo soy un ex Galicia y vengo de Office 365, así que sí, la verdad es que es una muy buena herramienta, pero tienen diferencias, los dos tienen sus fuertes, pero tienen diferencias. A mí me gusta decir, eres de donde vienes. O sea, Microsoft viene de una historia del on-premise brutal y muchas de sus herramientas siguen siendo pensadas on-prem y después a la nube. Con la llegada de Satya Nadella, Microsoft esto cambió muchísimo, Microsoft se reconvirtió muy bien, Teams es muy bueno, pero en general las diferencias te diría que la colaboración en Office 365 es asincrónica y en Google es sincrónica. En Office 365, dependiendo de la versión, muchas veces cuando editas una hoja de cálculo, tenés que esperar que otro termine de editarla para poder editar vos. En Google pueden colaborar hasta 50 personas a la vez en un único documento. Entonces la colaboración es más sincrónico. Google es un nativo digital, pensó en la nube, nació en la nube y eso creo que hay un montón de cosas que las diferencian. La principal eran las tres cosas con las que empezamos la presentación: la productividad, la colaboración en tiempo real, obviamente, y la inteligencia artificial, que Google es el capo de la inteligencia artificial, me empieza a sugerir cosas, incluso, no sé si los que son usuarios seguro habrán visto el Smart Compose, que básicamente me empieza a sugerir cómo tengo que escribir mi correo. Ahora sí hay una nueva actualización que ya en vez de sugerirme diferentes oraciones, me va a sugerir textos completos directamente. En el Drive incluso tengo la bandeja de prioritarios que me está, con inteligencia artificial, según mi comportamiento, me está diciendo, creo que necesitas estos archivos, o sea, ya te dice ni siquiera busques, pero básicamente son esos tres grandes diferenciales. Después hay un millón, y hay cosas en las que Office 365 es muy fuerte, es muy bueno, y hay cosas en las que Google es muy bueno también, digamos. Es una charla para horas y horas de discusión, digamos. Perfecto. ¿A partir de qué plan se puede grabar reuniones? A partir de la business estándar, del segundo licenciamiento ya se pueden grabar reuniones y el máximo de participantes pasa de 250 a 500, si no me equivoco. Perfecto. Ahí hay varios que volvieron a preguntar el tema del precio. Juan decía los diferentes valores que son mensuales. Sí, valores mensuales, Starter, estándar y Plus. Starter $6, estándar $12, Plus $19. De lista, obviamente, ¿no? Eso después se evalúa. Ustedes sepan que Google tiene la política, y nosotros también, de analizar caso por caso y entender si el costo se ajusta a la realidad de la compañía, ¿no? No nos olvidemos que estamos en Latinoamérica, y eso también, creo que fue Jerónimo que preguntó cuáles eran las diferencias en tener un partner local, es que básicamente podemos tener esas excepciones y entender la realidad estando aquí sentados en Argentina de cómo van las cosas, digamos. Entonces, muchas veces el costo de lista es anecdótico porque no termina siendo nunca ese costo. Sí, y vale aclarar el tema de también el descuento exclusivo para miembros de la Cámara, ¿no? Que ahí sí hay un 20% de... Y aparte tenemos el celular de ustedes, chicos, cualquier duda, los podemos llamar. Sí, por supuesto. Es un call center internacional. Obviamente. Perfecto. A ver si tenemos alguna pregunta más. La idea es aprovechar estos últimos 5 minutos. Obviamente agradecerles. También vamos a estar... Perdón, Ale. Mira, ahí hay recién escribió Verónica, que dice que está excelente la comunicación de Power BI con Forms. Si no me equivoco, corríjame, es Data Studio, el Power BI. Sí, es Data. A ver, Google tiene dos, o sea, en lo que es Data tiene dos cosas, dos mundos, digamos. El mundo Data Studio y el mundo Looker. ¿Qué pasa cuando pasás el límite, digamos, de un BigQuery? Entonces, básicamente, cuando los resúmenes de Data Studio a veces no alcanzan, entonces hay una herramienta exclusiva que compite puntualmente con Power BI, que es Looker. Después Data Studio, para cosas más simples, resuelve muy bien. Lo que quería aportar de esto, ahí me superaste con el tema de la búsqueda y no sé qué, no sé si todos
te habrán seguido, es la verdad que en las constructoras, pequeñas o grandes, medianas, se genera mucha información. Y que la vida actual, la rapidez con la que hay que tomar decisiones, la agilidad con la que estamos trabajando todos los santos días, Sí. impide que tengamos mucho tiempo para el análisis finito de esos datos que producimos. Es probable que el dueño de una empresa de cualquier tamaño, aquel que está a cargo de alguna obra, no pueda estar viendo fácilmente los datos. Bueno, la transformación digital nos permite tener, compilándose solos, sin nuestra intervención humana, o sea, nuestra intervención está una vez cuando se planifica esto. Luego, se van compilando los datos, se van generando los informes, y al menos podemos tomar decisiones con un poco más de información que la mera intuición. La intuición está buenísima, sirve en un montón de casos, pero si queremos saber cuánto gastamos de algo en una obra, o cuánto tenemos que prever para otra obra, y la intuición a veces puede fallar. La verdad que trabajar en entornos como este nos va a permitir mejorar también nuestra productividad, que en el fondo se traduce en dinero para la empresa. En dinero que no se pierde o en dinero que directamente se gana. Perfecto. Hay una pregunta que está buena, que pregunta Sergio, ¿se puede trabajar desconectado de internet? ¿Hay forma de instalar la aplicación en la PC y luego sincronizar con la nube? Sí, Google, luego de venir para Latinoamérica, digamos que sufrió el embate de la mala conectividad, entonces se inventó lo que se llama el Gmail Offline, o sea, vos podés trabajar de manera sin conexión a internet, y obviamente cuando toma conexión, sincroniza todos los cambios en los documentos y en el correo. Perfecto. Ahí Julio preguntaba respecto al precio, ¿son $6 más IVA mensual? Sí. Perfecto. Tengan en cuenta que esto siempre se factura en pesos. O sea, si bien tiene una base son dólar, $6, 90 y pico de pesos. Sí, dólar oficial Banco Nación. Sí. Más el IVA. Patricio, ¿con WhatsApp se puede conectar? La respuesta es no. De hecho, somos unos predicadores del no uso del WhatsApp para la empresa, digamos. Básicamente porque acá tenemos la contraparte que es Google Chat. Básicamente porque lo compró Facebook. Si También. Google, sería una maravilla, sí, es verdad. Pero, a ver, básicamente, ¿qué me pasa con WhatsApp? Mira, les cuento un caso práctico. Teníamos un cliente que sufrió una demanda de acoso. Y esta chica, la que estaban acosando, mostró los chats que tenía con su gerente, que le pedía que haga determinadas cosas. Después resultó, pasado el tiempo, demandas y demás, que esta chica se había hecho un celular, tenía otro celular y le puso el nombre de su gerente y se empezó a mandar chats a ellos mismos para perjudicar a esta persona. Entonces, yo de cierta manera en WhatsApp no tengo cómo controlar esa información, no tengo cómo auditar que eso fue verdad. En Google Chat sí, yo tengo el resguardo de Vault de 10 años y además como administrador puedo ver todo lo que pasa en el chat y puedo ir a buscar si Alejandro me está acosando o no, por ejemplo. Entonces, sería un poco raro. Pero en general, chat, digamos que es una herramienta que te permite, a ver, puede ser chat, puede ser Teams y demás, hablando un poco de la competencia, pero en general estas herramientas nosotros decimos no al WhatsApp básicamente porque no es auditable, no es controlable y no tiene un entorno seguro, que sí tienen estas herramientas. Perfecto. Bueno, si hay alguna pregunta más, por lo que veo no. Como les decía, le vamos a hacer llegar tanto la encuesta como la grabación completa. Es importante la encuesta porque en base a lo que contesten vamos a ir un poco pensando con Seba, un poco ajustar un poco la oferta de beneficios y también las jornadas. La idea es que este sea el primer encuentro, seguir haciendo a lo largo del año más encuentros y entender cómo podemos ayudarlo y cómo hacer jornadas de capacitación tal vez que los ayuden a ser más productivos en sus empresas. Ahí Julieta... Justo le estaba contestando por chat. Juli, sí, definitivamente hay un costo de implementación, pero para los miembros de la Cámara no. O sea, todos los que sean miembros de Camarco no tienen costo de implementación. Y después los arancelen son por mes por usuario 6, 12 y 19. Exacto. Gracias, Juli, por ayudarnos a explicar entonces. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Primero, de nuestro lado, Merity, obviamente, agradecerle a Santi también por la gestión, Seba, obviamente. Y bueno, vamos a quedar a disposición para seguir haciendo este tipo de encuentros. Gracias a todos por sumarse. De nuevo, le vamos a pasar tanto encuesta como la grabación completa y quedamos a disposición tanto Juan como yo y todo el equipo de Merity para
ayudarlos en lo que requiera o recibir cualquier tipo de consulta. Genial. Gracias a todos. Muchas gracias, Hasta la próxima. Juan, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Y Gracias. bueno, estamos a disposición, todos los que se conectaron, los inscritos, que han sido muchos más, van a recibir la grabación y estamos a disposición para empezar a implementar Google en cada una de las empresas que estén interesadas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.